Muy buenos días, amigos. Ya estamos otro día más, otra entrevista con el doctor Salvador Carmona Dávila. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, porque estamos considerando pues ahora sí, el sistema ambiental. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar después de que pues, la pandemia del coronavirus se ha venido dando? Creo que tenemos bastantes preguntas y muy importantes con el doctor, porque pues en la pandemia, en el tema ambiental, necesitamos ver cómo va a ser su impacto, cómo va a ser la manera en que nuestro medio ambiente también se conserve. Hay cubrebocas, tirados por doquier, y pues hay productos que se utilizan en los hospitales, hay productos que pues tienen que ser desechados y bueno, pues ¿quién más que nuestro especialista, el doctor Salvador Carmona? Tiene gran experiencia en este tipo de situación. Lamentablemente al día de hoy llegan a más de 55,000 fallecimientos en nuestro país y es preocupante, muy preocupante. Creo que las autoridades están ya muy alarmadas y bueno, pues desde nuestra trinchera tenemos que poner parte de lo que nos corresponde. Por eso hemos venido haciendo este tipo de programas, porque dada esta preocupación, la situación tiene que llegar ahora sí, llegar a aplanarse de alguna manera. Y bueno, pues si participamos todos, teniendo nuestro cubrebocas, poniéndolo cuando salgamos a la calle, que si no hay necesidad de salir, pues quedémonos en casa. Y si tenemos que hacer office home, pues que sea office home. Tenemos que adaptarnos a esta nueva cultura laboral. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias que nos permitas entrar pues a nuestro público a través de Alba Radio Guanajuato, OMSE Consultores, GTCI Consultores y Amerma Ecologistas. Tenemos una gran gama de difusión para que todos ustedes puedan les pueda llegar esta información que es tan importante. Bueno, doctor, pues tenemos varias preguntas y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia en el tema ambiental? Para ir entrando un poquito en materia. Cómo no, doctor Borja, auditorio, como siempre, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por vernos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de León, Guanajuato, en México. Lo digo así porque nos observan y ven nuestros programas en diferentes partes del mundo. Y eso es un aliciente también para nosotros y es por eso que hemos continuado con estos programas. Por cierto, doctor, en YouTube también ya tenemos un canal. Sí, tenemos el canal de YouTube donde se pueden suscribir y dar seguimiento a estos programas y a otros más, a otras videos de capacitaciones prácticas muy sencillas y videos cortos, que es Grupo TSI YouTube, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Grupo TSI YouTube, el canal, se pueden suscribir y dar seguimiento constantemente. Vamos a ir subiendo videos de las capacitaciones. Acabamos de subir uno muy interesante de cómo mover un tanque de gas en llama, cómo trasladarlo, cómo moverlo estando en llama. Está interesante, ahí está el video. Bien, tu pregunta, doctor, decías que ¿cómo estábamos antes de la pandemia en cuestión ambiental? La realidad es de que en materia ambiental, desde hace mucho tiempo, estamos bastante mal. Tenemos contaminados los ríos, tenemos contaminados el suelo, tenemos contaminado el subsuelo, tenemos contaminado el aire, tenemos contaminado, y así fríamente lo digo, el mismo cuerpo humano está ya contaminado. Todo lo que sea aire, suelo, subsuelo, ríos, mantos freáticos, todo está contaminado. Y no nomás eso,
está contaminado el espacio. El espacio, así como nosotros lo dimensionamos, que nada más vemos azul o negro, que más allá de la estratosfera tenemos otra capa de gases y dimensión. Este espacio, por la gran cantidad de naves, de satélites y todo esto que se han estado mandando, hace por ahí de 1998, si no me equivoco, se empezó a catalogar el espacio como ya un basurero espacial. Es muy fuerte, no se ahondó en esto, tristemente, pero ¿qué quiero decir con esto? Todo lo tenemos contaminado. Eso no quiere decir de que nos vamos a cruzar de brazos y ya no vamos a hacer nada. Al contrario, vamos a tratar de hacer, como tú bien dijiste, desde nuestra trinchera, hacer lo que nos corresponde y hacer algo en beneficio y en pro del medio ambiente. La realidad es de que todavía hoy en día, aquí en nuestra ciudad de León, Guanajuato, en nuestro estado, en México y en gran parte del mundo, se siguen manejando los residuos peligrosos. Tenemos diferentes categorías, voy a diferenciarlo. Tenemos los residuos peligrosos, no peligrosos, de manejo especial, y lo que se cataloga como residuos urbanos, ¿no? Entonces todos estos tienen diferentes manejos. Entre los no peligrosos están los reciclables, ¿sí? El cartón, la madera, plástico y todo esto que prácticamente se enajena, se compra, se vende y se reprocesa. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que desde hace mucho tiempo ciertos productos o desechos que se generan en la industria no son manejados adecuadamente. Y voy a hablar, para dejar a un lado lo de industria, voy a dejar a un lado esto y lo voy a poner como en el sector productivo. ¿Por qué? Porque en el sector productivo tenemos a los restaurantes que generan una gran cantidad también de residuos peligrosos, específicamente en sus descargas. A lo mejor no tanto como el producto residuo de la producción del alimento, pero sí en sus descargas, que es donde más problema tenemos. Una alta concentración de detergentes y una alta concentración de grasas y aceites. Bueno, por eso quiero especificar el sector productivo, restaurantes, hospitales, clínicas, cualquier tipo de industria, estos lugares de cosmetología donde ponen uñas, peinan, estéticas y todo esto, y ellos generan una cantidad impresionante de residuos peligrosos. Sí, ¿Y cómo van? Hay químicos, Toda la basura. químicos que se utilizan en la pintura del pelo, y eso se van a las cañerías. A la basura, ¿cómo se va? Entonces todo esto, quiero ser muy enfático y sin tratar de ser grosero. La realidad es de que hay una contaminación en el mundo y muchos por ignorancia. Y también cuando le dicen a alguien, oye, estás contaminando, se sienten hasta ofendidos. No, yo no contamino, yo no genero esos tipos de residuos, yo no hago esto, yo no lo hago lo otro. Entonces la gente se empieza a tratar de curar en salud y decir, no, yo no contamino. Aquí generamos nada más tanta cantidad. Y no más, ¿eh? Sí, pero eso lo dicen ellos. La realidad es que entre las autoridades y entre los organismos civiles no gubernamentales, la gente sabe y conoce. Nomás con que le digas a qué te dedicas, a una persona que está bien capacitada, te va a decir qué es lo que estás generando. Tienes un taller automotriz, te va a decir, generas todos tus residuos. Tienes un salón de belleza, de estética, tienes todos estos residuos peligrosos que generas. Y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? En una situación difícil, crítica, para el medio ambiente, y que poco se está haciendo de manera global y puntual, y no lo digo por parte de autoridades, porque las leyes en muchos países del mundo existen, pero es parte de la sociedad. Aquí sí, quien no cumple es la sociedad y el sector productivo. Vuelvo a repetir, o porque quieren minimizar para no gastar, o para no invertir, como lo quieran ver, o por ignorancia. Y esa es la realidad de donde estamos. Sí,
definitivamente a veces la gente no se percata, pero por ejemplo, grafitear las calles, utilizan solventes y también hay una contaminación visual, está dañando la imagen de una ciudad y la gente lo quiere ver tan normal, no tendrá para comer, pero sí para comprar su spray, ¿verdad? Pero ese spray también trae contaminación. El bote, pues hay que lo tiran a la basura y lo combinan con la basura convencional, ¿no? Sí, en ese sentido muchos dirán, no es cierto, los atomizadores, pinturas en atomizador o en aerosol o spray como se dice, no contaminan. Pues es porque a lo mejor el bote dice, pero muchas pinturas que son utilizadas para el graffiti vienen con una parte oleosa. ¿Para qué? Para tener mayor poder de fijación y que también seque rápido, porque entre más base agua sea una pintura de esta, más tarda en secar, y entre más base tipo oleosa o solvente tenga, seca un poco más rápido, ¿no? Y tiene mucho más adherencia también. Entonces hay muchas pinturas, o también vienen las trampas mercantilistas, ¿no? El producto no contamina, el producto es voy a poner un ejemplo que es bien clásico. Pintura ecológica, base agua. Al ser pintura, es contaminante, aunque sea base agua. ¿Cuál es la diferencia? Que a la hora de estarlo aplicando y a la hora de estar preparando, no emite vapores por compuestos orgánicos volátiles derivados del solvente. Pero, y así lo pondría, una gota de pintura, ponla en un vaso de agua y tómatelo. ¿Te lo tomarías nomás de verlo? No, entonces, bajo esos criterios, determinamos que una gota de agua, perdón, de pintura, es capaz de contaminarme todo un contenedor de agua. ¿Por qué? Porque va a cambiar va a alterar su estado, que eso es lo que se denomina un impacto ambiental negativo. Cambiar un estado natural de las cosas, eso es un impacto ambiental. Esa es la definición. Muy bien. Bueno, ¿cómo podremos ubicar nuestra situación actual en cuanto a la contaminación, doctor? Actual, me imagino que te refieres a actual por las cuestiones de COVID. Efectivamente. Tenemos un problema grave. Un problema grave. Todo lo que son los residuos hospitalarios, todos entran en una categoría diferente a las que mencioné antes. Anteriormente manejé los residuos urbanos, los reciclables, los de manejo especial, los peligrosos, pero hay otra categoría más, que es la de biológico-infecciosos. Anteriormente, los hospitales a lo mejor tendrían el 100% de ocupación 2 días, 3 días, y luego el 90% de ocupación otros 5 días, y luego a lo mejor se iban hasta el 70% de ocupación un mes, 15 días, 3 semanas, y luego un pico de otros 100% de ocupación otros 3 días, y así están fluctuando, y a veces estaban en el 30%, en el 40%, una fluctuación de ocupación hospitalaria y de atención. Y tiene mucho que ver en las cuestiones de medicina, tiene mucho que ver con la situación, si es periodo estivo, es decir, vacacional, si son inicios de clases, si son... No sé, la gente también dice, a ver, pues tengo que tal afectación, me voy a preparar y programar mi operación para tal día o mi revisión para tal periodo, mis análisis para entonces, y lo van programando de acuerdo al ingreso, de acuerdo a las actividades y demás, ¿no? ¿A qué quiero llegar a eso? Que siempre la actividad hospitalaria tiene una fluctuación y normalmente es de media alta hacia abajo, no es de media alta hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un estándar de actividad en los hospitales, en los quirófanos y en los consultorios médicos, y obviamente también en los laboratorios. Bien, el fin de comentar esta parte es de que los residuos biológico-infecciosos son aquellos que se generan
precisamente porque están en contacto con una parte del cuerpo, sobre todo interior, es decir, que tenga sangre, alguna mucosidad, incluso nasal, saliva, todo esto, todo lo que entra en un hospital o en un consultorio, que por ejemplo dicen los dentistas, te están atendiendo, te dan un vasito de un agua con alguna solución, te dicen enjuágate y escupe, ¿sí? Escupe si tienen ahí el receptáculo en donde se va inmediatamente, no pasa nada. Pero en un hospital donde toses y lo pones en un pañuelo Kleenex o en un desechable, ese es un residuo biológico infeccioso. Te cortaste, te ponen tu curación, te lo quitan, esto es residuo biológico infeccioso. Todo lo que tenga contacto con el interior del cuerpo, con cualquier secreción de cualquier tipo, es residuo biológico infeccioso. Y aunque lo duden, y aunque no lo crean muchos, pero es imposible controlarlo, las toallas femeninas entran en la categoría de residuo biológico infeccioso, solo que es imposible controlarlo y manejarlo. Y también la producción en casa es tan mínima que entonces se va a la basura convencional, pero también entran en esa misma categoría. ¿A qué voy con esta situación? Con el incremento de las pruebas que se están haciendo. Algunas son de sangre. Si son de sangre, mínimo generas jeringa. Y si generas jeringa, también vas a generar algodón o alguna gasa. Entonces ya tienes dos elementos para hablar de un análisis que se haya hecho alguna persona de COVID o para detectar COVID por medio sanguíneo, que es el que es menos eficiente y el menos frecuentado, pero mucha gente se lo está haciendo. Okay. Ahí, ¿cuántos análisis se están haciendo diarios? Así lo pongo, a nivel mundial, de tal suerte que se está incrementando una producción de residuos biológicos infecciosos que antes no teníamos. Quiero hacer un paréntesis para especificar cómo pasamos de tu primera pregunta, tomando tu primera pregunta, y esta en la que ¿dónde estamos actualmente? Yo decía que mucho se genera por la falta de preparación, de información, es decir, gente que pues, no se informa en lo adecuado, pero también tenemos que la contaminación se incrementa por varios factores. Uno es el crecimiento de la población. Dos es el incremento de actividades nuevas en un sector productivo o de un sector productivo que antes no se tenía. 3. El incremento de actividades que ya teníamos. Entonces, cuando nosotros tenemos una cierta actividad y de repente se incrementa esta actividad, estamos incrementando la generación del impacto ambiental y por ende la generación de residuos peligrosos, de biológico infecciosos en el caso del COVID y de otro tipo de residuos. Entonces, hay que recordar que el ser humano desde que nace está contaminando. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando día con día, estamos llevando una vida en casa día con día, tenemos una cierta generación voy a ponerlo así, de basura general, que normalmente se oscila entre 1.2 y 1.7 dependiendo del país, la región y el lugar, kilos diarios por persona. Entonces, también está estipulado más o menos por paciente o por consultorio o por hospital o por capacidad hospitalaria una cierta cantidad de kilos por paciente, ¿sí? Que en este caso pueden ser gramos, pero uno y otro van haciendo un cúmulo, ¿no? Bien, hablé del incremento de actividades ya establecidas. El hospital ya está establecido, las clínicas están establecidas, pero lo que no estaba establecido era el incremento de los miles y miles y miles en todo el mundo de personas que están llegando primero
Y muchos, no en todos lados, hacerse la prueba. Y muchos llegan directamente a atención de urgencias porque ya están muy mal. Cuando hablé de la prueba de sangre, hablamos de una jeringa y nada más de un algodón. Pero cuando hablamos de la otra prueba, que es más, de las otras pruebas que son más eficientes, que son a través de un hisopo que introducen por la nariz y por la garganta, entra así se llama, a un vehículo, que es un tubito, y que abajo tiene una solución. Bueno, este vehículo y esa solución también para fabricarlos, que se están fabricando de más y de más y de más porque no se tenía considerado eso, están incrementándose la producción de estos, también están incrementando el impacto ambiental. Claro. De la producción ya establecida. Antes yo producía 10 millones de vehículos y de hisopo, pues ahora fabrico 100 millones, ¿no? Claro, no en una sola planta, pero una y otra y otra y otra y otra y otra. Eso es por un lado. Ahora tenemos, volvemos al incremento de las actividades. Las personas que llegan directamente a urgencias porque ya están mal, pues tienen que recibir una atención, hacer algún chequeo. Muchas personas ni siquiera saben el tipo de sangre, pues verificar el tipo de sangre. Es todo un sinfín de actividades que, si bien se tenían en los hospitales, pero se tenían controladas para un cierto flujo. Eso se podía entender en una ciudad por alguna desgracia, pero a nivel mundial, imagínate cuántos, si me apoyan ahorita para tener presente más o menos cuántos millones de pobladores hay en el mundo, es una cosa estratosférica. Vamos a lo que son las farmacéuticas. Las farmacéuticas estaban consideradas, tenían considerada su producción de un medicamento, de otro, y tantos miles de esto, y tantos miles de esto, y tantos miles de esto. Lo que se va a producir en el arranque, solo aquí en México, en el arranque para las vacunas, solo aquí en México son 250 millones de la vacuna, que va a ser entre una empresa AstraZeneca, la Fundación Slim y otros países. En Argentina, exactamente, Argentina, que va a ser la base química, y en México se va a terminar de transformar. Argentina va a tener también su impacto ambiental por la generación de esta nueva producción de algo que no se tenía considerado. Que, por cierto, saludamos a nuestros amigos de Argentina, que también estamos en contacto con ellos. A Mirta Bertolio y su familia. Son 7.700 millones los que poblamos este mundo. Pues algo parecido, si a lo mejor no el 100%, pero sí mucho, se va a tener que fabricar de dosis de vacunas contra el COVID. Entre todos los países que participen: Estados Unidos, México, Argentina, Francia, Alemania, todos, la India, China, todos van a participar, porque es un mundo, pero un mundo de 7.700 millones, imagínate. Entonces, eso en ninguna parte del mundo se tenía considerado. ¿Qué va a suceder? Que se va a incrementar el impacto ambiental desde la producción. Ok, ya lo produje. El impacto ambiental de traslados que no se tenían considerados, avión, camiones, furgones, vehículos, lo que sea, ese impacto se va a generar también. Es decir, la emisión la emisión por los vehículos, generada por el transporte. Y no nomás eso, también que es la parte de la distribución. Pues cuánto implica la distribución, y a lo mejor vas a tener que o construir, o hacer nuevas plantas, o rentar otros espacios y transformarlos y mejorarlos. Ahí ya vas a hacer un impacto en donde vayas a tener que modificar plantas, o construir plantas también para fabricar tanto. Van a decir, bueno, pues con lo que ya tenemos, ok, pero de todas maneras se va a generar un impacto ambiental de lo que no se tenía. Ahora vamos a la parte de aplicación, como ya lo mencioné: vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, lo que ya dije, el hacer la prueba. Ahí no termina. Viene la parte de laboratorio. Todos los insumos que se necesitan, que se llaman reactivos,
todos los reactivos que se requieren y se necesitan para hacer la prueba. Y estos reactivos hay que fabricarlos también, hay que generarlos también, hay que producirlos también. Y debe haber un procedimiento, ¿no? Todos los desechos pues deben de no irse a la basura. Eso es lo que no debe de suceder. No sé en otros países, pero sé que también han tenido problemas, han tenido una producción tan pero tan alta de estos Pues residuos hospitalarios, hospitalarios. y han tenido problemas en diferentes ciudades del mundo y de México. El caso de Veracruz. ¿Por qué? No sé si hay alguna pregunta relativa o parecida a eso. Pues yo tengo, para que quede un poquito más claro de cómo surge esta problemática, ¿no? O sea, cómo surge y cuáles son las consecuencias de esto. Yo quisiera una de estas dos preguntas, porque me refiero, he visto notas en el mar, doctor, que ya están llegando tapabocas al mar. Y no es uno, es un montón de tapabocas que bueno, los habitantes de esas zonas pues van a tener este problema. Y vuelvo otra vez a lo que es la cultura, la capacitación, de decir, el cubrebocas debe de ahora sí, pues agregar un barril más, ¿no? Si antes eran orgánico, inorgánico, y ahora vamos a poner uno de productos peligrosos, ¿no? Sí, residuos peligrosos, biológicos infecciosos. Así es. Entonces creo que tiene que cambiar esta cultura. Sí, para que se comprenda bien la cuestión de los residuos biológicos infecciosos, estos no se tiran a la basura convencional, a un relleno sanitario, a un nada. Lo que se hace con estos se van a destrucción térmica, es decir, se queman. Ya el hecho de quemarlos también implica otro impacto. Sí, o sea, por donde quiera que le busquemos, no es el cubrebocas el que me pongo y ya. No, es todo lo que tiene que ver con todo el problema de la pandemia, ¿no? Ok, todos los residuos hospitalarios tienen que ser incinerados en un proceso térmico, como dije hace un momento. Y ¿para qué? Porque al comentar lo que son residuos biológicos infecciosos, es de que cualquiera de estos residuos que estén ahí en la basura podría contener un patógeno que pueda contaminar a cualquier persona que por casualidad o por accidente lo toque, lo roce y se pueda contaminar. Más aún si tiene alguna escoriación, que la piel de la persona, algún machón, una cortada, por el clima, las manos resecas, que se abre prácticamente el epidermis. ¿Los qué? Los diabéticos. Los diabéticos, que se les hacen sus manos, sus codos, sus brazos, los pies, espalda, todo esto se les hace muy resecos, prácticamente dejan abierto su piel para la entrada de los contaminantes. Nomás muy rápido, los contaminantes entran por vía aérea, es decir, respiración, por ingestión y por contacto con la piel, vía cutánea. Son las tres vías entradas. Cuando hablamos de la vía aérea también están los ojos y los oídos y la nariz. Entonces, nomás para que quede ahí claro. Y por otro lado, tenemos lo que es la destrucción térmica, llevarla hasta la ceniza. Es la manera en que se puede aniquilar cualquier virus o cualquier patógeno, cualquier contaminante de un residuo hospitalario. Entonces, los que ofrecían este servicio son empresas privadas, no se tienen en los hospitales. Tal vez, a lo mejor, en algún hospital muy grande tenga su propio incinerador, pero normalmente no es así. Tienen una empresa que les presta el servicio. ¿Qué está pasando con las empresas? Están saturadas, porque el proceso de incineración para llevar hasta la ceniza pues, no es en 5 minutos, no, claro, no. Lleva horas. Entonces, ahorita se están generando más de lo que la capacidad puede ser. Y ojo, no es gratis, hay que pagar. Y tiene que venir un camión especial, con un permiso especial, con un chofer capacitado, entrenado, con un registro
el chofer para manejar los residuos biológicos infecciosos ante la Secretaría de Salud, el camión, la empresa y el chofer, ante la Secretaría de Salud, ante la Secretaría de Medio Ambiente, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, una empresa especializada viene por estos residuos, se los lleva de manera especial, los transporta, que también estamos ya generando otro impacto, el manejo de los residuos, el manejo, todavía no hablo de la destrucción, pero bueno, ya lo mencioné, pero hablo del impacto, el impacto del manejo. Si antes iban a un hospital una vez por semana o 2 veces por semana, posiblemente te tengan que ir más frecuentemente, dependiendo de la capacidad, ojo, del lugar, del hospital, de la clínica, de su almacén temporal de residuos biológicos infecciosos, de acuerdo a sus capacidades. Pero yo he visto algunos hospitales que tienen capacidad pues, prácticamente para 4 barriles que son de capacidad en kilos, en litros, de 200 kilos. En residuos biológicos infecciosos es menos porque pesan menos, pero esa es la manera en que se contienen. Puede haber otro tipo de contenedores. Ojo, estoy hablando del almacén temporal de residuos peligrosos, porque cada área de atención médica, urgencias, consultorios, deben de tener ahí su botecito rojo para jeringas, otro para algodones, para gasas y todo este tipo de cosas. Y ahí lo tienen almacenado temporalmente. Bueno, esos después se recogen por una ruta que posiblemente hayan visto en los hospitales, dice ruta de residuos biológicos infecciosos, RTBI, dice, ruta RTBI. Bueno, y tiene una línea roja o un recuadro rojo. Y las 3 flechitas así dando vuelta, que bueno, el símbolo de que significan residuos biológicos infecciosos. Y esa es la ruta, entonces tienen que pasar por ahí. Que en muchos hospitales tampoco lo cumplen. Y luego, ya que llegan, el camión llega a su almacén, que su almacén también está limitado. Ahorita están generando y generando y generando y generando y generando y generando, de tal suerte que se saturan. No pueden los incineradores con tanta producción. Afortunadamente, el lugar más complejo, hablo de México, el lugar más complejo era todo el Valle de México. O sea, México, la ciudad y toda la zona conurbada. Afortunadamente, ayer ya estaban al 41% de ocupación hospitalaria. Pero en otros estados no, como en el estado de nosotros, que todavía sigue creciendo, en otros estados también de la República sigue creciendo, en otros países sigue creciendo también. Entonces, no nomás es el atender la pandemia, sino todo lo que se está generando de residuos que impactan. Y me preguntabas cómo me va a afectar a mi ciudadano. Bueno, los impactos ambientales, sea cual sea, y sobre todo de residuos peligrosos, y más aún de residuos biológicos infecciosos, primero, dañan a la salud, dañan el medio ambiente. Si dañan el medio ambiente, también me dañan por consecuencia a mí. Entonces yo tengo 2 posibles afectaciones: el daño ambiental y el daño a la salud directo. También tengo el deterioro de mi campo visual, es decir, del impacto visual, y también me genera estrés. No es lo mismo que tú vayas al campo y veas todo verde, tal vez con ríos, piedras, árboles y verde, a que veas sí las montañas, pero con basura. Me pasó el domingo. Este domingo anterior voy de paseo para estar aislado. Pues nos fuimos de paseo a las montañas, ¿no? De aquí de la sierra cercana de Guanajuato, y nos adentramos en un río y lo único que veíamos, basura, cubrebocas. Cubrebocas, no puede ser posible. Tengo fotografías donde un insecto que tomé, un insecto acuático, está, yo creo que es decir, lo revisé en la bibliografía, perdón, es una chincha acuática, y me llamó mucho la atención porque estaba queriendo desovar abajo de un cubrebocas. No, está preocupante, ¿no? Bastante. Que la gente no tenga la conciencia y la cultura para poder depositar en un lugar seguro los cubrebocas. Una bolsita especial, hombre, caray. En casa debemos tenerla, ¿eh?
casa, ¿verdad? Bueno, has estado hablando mucho de hospitales. ¿Cuál es tu visión de la situación que están pasando ahorita los hospitales? O sea, has estado comentando, pero quisiera quedar un poquito ya más enfocado, claro, de cómo es tu visión dentro de los hospitales. Bueno, realmente los hospitales están en crisis. Aún y un hospital que no esté al 100% de ocupación, que esté al 70%, tiene crisis. ¿Por qué? Porque hablo así, la generación de los residuos biológicos infecciosos son tantos que a veces los dejan sobre camillas y en los pasillos y no hay donde ponerlos. Están en bolsas no identificadas porque se consumen tantas que se acaban. Entonces tienen que utilizar otro tipo de bolsas para el manejo, porque estos se manejan en una bolsa especial, que es una bolsa roja, y lo están poniendo en estas bolsas o negra o la tipo color pistache, que se utiliza mucho para hospitales. Sí, pero la dejan en pasillos y más pasa, la gente se contamina y ni cuánto se da. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los hospitales? Hay que ponerse un poquito en el lugar de ellos, ¿no? El riesgo está inminente porque por mucho que tú quieras aislar una zona, un patógeno es muy fácil que escape. Y más cuando un hospital no estaba considerado en su totalidad para evitar fuga de patógenos. La fuga, ¿cómo puede ser desde partículas? O sea, tiene que ser totalmente hermético para que no haya fugas. Los hospitales no están así al 100%, posiblemente tengan áreas nada más, sobre todo en áreas muy específicas, algunos quirófanos, algunos tipos de quirófanos. Por ejemplo, en hospitales, nosotros hemos trabajado mucho en hospitales desde elaboraciones de plan de emergencias hasta diseños de impacto ambiental y certificaciones y demás. Entonces, por ejemplo, un área que es muy hermética son aquellos hospitales que tienen áreas para quemados. Porque una persona quemada tiene todo su cuerpo expuesto. Bueno, aquí estamos algo similar, ¿no? Un patógeno que escape, que se vaya por cualquier cosa, cualquier persona lo recibe y se contamina. ¿Y dónde te contaminaste? Ni cuenta te diste. Ni cuenta te diste. Entonces, la situación de los hospitales ahorita está muy crítica, vuelvo a repetir, no tienen el almacén temporal de residuos para residuos biológicos infecciosos para la capacidad de lo que están generando. No sé si me explico ahí con eso. Entonces, hay una situación crítica y aparte otra cosa, que en muchos lugares, en muchos hospitales, por cuestiones de como movilidad, descansaron a las personas para evitar que se contagiaran, porque así lo marca la ley, porque así lo marca la cuestión ética y moral de las personas y de los médicos y de las enfermeras. Entonces, también se disminuye la capacidad de personal que pueda manejar los residuos biológicos infecciosos. O sea, sí hay, pero hay más residuos y hay menos personas. Entonces, eso también está sucediendo, ¿no? En muchas empresas, me voy a pasar a la parte de los que lo manejan. Yo desconozco, ahí sí lo desconozco, si las personas que están trabajando en los incineradores estén 100% de la plantilla o contrataron a nuevos. Yo lo desconozco. Tienen que trabajar 3 turnos. O más, o meter más equipo. Lo van a decir, a ver, invertir en un equipo para una pandemia que espero que ya se acabe pronto, y eso esperamos todos, pero no se sabe. La realidad es que no sabe. Ahorita tenemos un punto alto a nivel mundial, se está buscando ir hacia abajo. Vuelvo a repetir, la información más cotidiana que tenemos del Valle de México es de que va para abajo. En algunos lugares de los estados esperemos que ya también se controle ese nivel y ya tienda a ir hacia abajo, ¿no? Pero también es mucho de la gente, ¿no? Porque pues, había pronósticos desde que arrancó como por ahí de abril y que en mayo y ya estamos en agosto y se va incrementando más, pero pues la gente tiene que vivir de alguna manera y tiene que salir y tiene que buscar, pero si vamos a salir con las medidas de precaución posible, lamentablemente la gente no lo quiere entender y todavía encontramos por ahí hay gente que dice, no es cierto, esto no es cierto, esto es una cuestión del gobierno, esto es una cuestión, y sin embargo pues está
está la situación mal. Precisamente, ¿tú cómo ves la población en general? De cómo estamos, de qué tanto está impactando esta enfermedad. Pues mira, es muy curioso, es muy curioso. Primera, no hay una información, así lo digo, generalizada para la población en general de cómo manejar sus cubrebocas. Sí la hay, está en las páginas de gobernación, en la Secretaría de Salud, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud. Ahí está la información de qué hacer con los cubrebocas y todo esto, pero pues, la gente no se mete y no lo hace. Aquí en nuestra plataforma, en nuestro canal de Grupo TSI, canal de YouTube, que es el canal de capacitación y orientación a la industria y a las empresas, están unos videos en donde pueden encontrar qué deben de hacer o qué pueden hacer con sus cubrebocas cuando ya están para desecho, ¿no? Sea en la industria o sea en la casa, ahí lo van a encontrar, pueden revisar. ¿Qué sucede? En estos últimos días, yo cada vez he visto más gente que se olvida de los cuidados. Voy a hablar de la ciudad. Voy a hablar de la ciudad de León, Guanajuato. Ahí cada vez hay más gente que se olvida de los cuidados y sin embargo en Guanajuato, en el estado de Guanajuato y la misma ciudad de León, cada vez va para arriba. ¿Cómo entiendes esta irresponsabilidad para que después digan el gobierno no hace nada? O sea, el gobierno del estado ha metido recursos, el gobierno municipal ha preparado inmuebles para atender, y todavía que digan la gente, es que el gobierno no hace nada. Pues no, es la misma gente la que no está haciendo nada. Yo como veo una irresponsabilidad absoluta, veo una falta de interés al tema, veo una falta de conciencia gremial y personal muy grande, y también pues veo que los que van caminando sin cuidarse, pues posiblemente a lo mejor nunca más los vuelvo a ver caminando, porque tal vez sean los próximos que vayan a fallecer, ¿no? Yo recuerdo cuando el gobierno municipal, el gobierno estatal, bueno, desde el gobierno federal, decía, póngase su cinturón en el carro. A muchos les valía. Hasta que no hubo una situación coercitiva a través de una multa. Y bueno, pues ahora ha sido tanta la falta de colaboración pues ahora sí del ciudadano, y que pues solamente entiende la gente sometiendo a una acción coercitiva como infraccionar a las personas. Sin embargo, luego lo ven como una agresión. Sí, es cierto. Se ofenden, sí. y es muy lamentable. Pero sin embargo, creo que pues de alguna manera el gobierno tiene que actuar y hacer conciencia en las personas. Otra pregunta, doctor, ¿a dónde vamos ante la prolongación de las medidas de prevención para disminuir la propagación del virus? Esta carrera en contra del COVID, que se antoja todavía larga, porque por ejemplo, al menos lo que mencioné hace un momento, de los 250 millones de vacunas que se van a fabricar en México en la primera etapa, se van a empezar apenas a producir, y se van a empezar a iniciar la aplicación o distribución y su aplicación en el sector salud en un periodo aproximado de 6-7 meses después de que se tenga. Es decir, de que se empiece a producir, de cuando se empieza a producir, se tiene que estar la etapa de producción y después la de aplicación. Entonces, ¿qué significa? Pues todavía nos vamos a llevar prácticamente lo que resta del año y el próximo semestre, más o menos, para que empiece la aplicación. Hablo en México, en otros países será diferente de esto, de acuerdo a los acuerdos internacionales que tengan y la estrategia nacional que haga en cada país. Pero, ¿a dónde vamos a ir? Es de que el pico que se está generando de contaminantes provocado por la pandemia
va a ser muy grande. Voy a poner el ejemplo siguiente. Antes de la pandemia, las organizaciones sociales, las no gubernamentales, las asociaciones civiles y todo eso, estaban pugnando mucho, pero mucho en la disminución del plástico. No al popote, no al desechable, no al vasito. Llévate tú tu taza y ya entonces ya ves a la gente con su termo, con su, como dicen en algunos países, con su pajilla. Bueno, nosotros le decimos popote, con su popote, ya traían su kit. Llegaban a un lugar y sacaban sus cosas para evitar el consumo del desechable. Las bolsas, que no se den. Supermercados que no se den, y si dan, son tan malas que pones algo y se rompen. Muchas de esas bolsas, en algunos lugares, en muchos, se utilizaban para manejar la basura. Entonces, aquí donde yo encuentro un discurso medio doble, y hay que tener mucho cuidado cuando se trata de hacer una acción en pro del medio ambiente. Así lo digo. Muchos que son ambientalistas o tratan de ser ambientalistas no tienen un conocimiento base, de tal manera que se convierte nada más en un movimiento social y que no precisamente esté favoreciendo. Ejemplo, no por plantar un árbol está siendo ambientalista y con una conciencia ecológica. Primera, ¿qué tipo de árbol? ¿En dónde lo pusiste? ¿Cuánta agua consume? ¿Es de la región o no es de la región? Lo pongo así. Si nosotros plantamos un eucalipto aquí en México, que hay muchísimos en todos lados, ¿por qué? Pues porque se desconocía, sí, eran bonitos, eran grandes, eran frondosos, lo que sea, pero nosotros tenemos una diferencia de los que somos de arriba del Ecuador con la diferencia del Ecuador hacia abajo. Del Ecuador hacia abajo, ese árbol es de esa región. Por eso en Argentina y en Chile, Brasil tienen bosques hermosísimos de eucalipto, porque tienen las condiciones óptimas para que se den allá. Aquí el eucalipto erosiona en la parte de abajo, erosiona el suelo y no crece nada. Entonces sí tienen muy verde, pero el suelo erosionado, disminuyendo también la capacidad de captación de agua. Entonces, no porque plantes un árbol, eres ambientalista. Ahora, no porque digas no al plástico, eres ambientalista. ¿A qué voy? Cuando empezó la campaña de no dar bolsas en el supermercado, se incrementaron en los anaqueles las bolsas para la basura. Entonces, de fondo y de forma es lo mismo, porque me la dejaron de dar aquí, se lo está ahorrando la empresa, pero está ganando doble, porque ya no gasta aquí y sí me está vendiendo para manejar la basura acá. Porque la basura, ¿en dónde la vamos a echar? ¿En el suelo? Tenemos que manejarla en un contenedor, y el contenedor más propio aquí y en todo el mundo es en una bolsa plástica. Efectivamente. ¿Qué tendríamos que hacer? De hecho, tú y yo fuimos a una empresa en donde nos dijeron, le ponemos un aditivo y ya le ponemos que es ecológico, una empresa de fábrica de bolsas. Y le ponemos un aditivo y ya se hace ecológica. No, no es cierto. Es una transformación, es una reingeniería, es un proceso diferente, perdón. Son materiales e insumos diferentes. No es ponerle un aditivo y ya dice ecológica. Es mentira. Dentro de la química no funciona así. Claro. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esas que dicen bolsa ecológica. ¿Qué tendría que haber? Pues más inspección, pero digo, son tantos que es imposible inspeccionar a tanta gente. Ok, ¿a qué quiero llegar con esto? Venía para abajo el consumo de bolsas, de plásticos, de popotes, de platos, de muchísimo de todo venía para abajo. Muchísimas cosas que se utilizaban en el todo, venía para abajo en su consumo diario. Ya en las reuniones otra vez platos y pues ni modo, hay que lavar porque hay que ser ecológicos, ¿verdad? Ya antes era todo desechable para rápido en la bolsa y tirar. ¿Y ahora no? Digo, antes no, antes de la pandemia venía para abajo el consumo y la producción de los plásticos. ¿Qué sucede ahora? En los hoteles y restaurantes que ya están bien estandarizados,
que tienen un valet parking, te reciben el coche y lo primero que hacen es con guantes, tablas de látex desechables. Se incrementan los guantes desechables. Se van a tomar el volante y un emplaye plástico para no tocarlo. Se incrementa el plástico del emplaye. La palanca de velocidades también se incrementa el emplaye. ¿Ok? Estás en el restaurante. ¿Cómo te deben de dar los cubiertos? Que no lo hacen todos. Pues, vueltas con su... En una bolsa, eso es como lo hacían antes. Como antes, ¿no? Ahorita te lo deben de dar en una bolsa y deberían haber sido esterilizados. O mínimo lavados y hervidos. O hervidos y lavados. Y después en bolsa y sellados. Se incrementa el plástico de los cubiertos. Sí, sí es cierto, ya no hay menús. Ok, ahora es con celular. Bien, pero para evitar, también muchos el mantel lo hicieron desechable, para que ahí en el mantel tengas tu menú, o de una manera rápida quitar el mantelito que es de papel y lo tiran, se incrementa el uso. Entonces, si nos ponemos a ver todo el impacto, todas las cosas que están cambiando, y esto es aparte de los cubrebocas, las caretas protectoras, los lentes, los guantes, en algunos casos las batas desechables y de plástico. También hay gente ya que sale de su casa con su tipo bata médica, pero es de plástico, es desechable, tienen una vida corta. Entonces, si nos ponemos a ver de fondo y de forma, el crecimiento exponencial e inmediato que se dio cuando venía de bajada el consumo de plásticos, en muy pocos meses se cuadruplicó el consumo de plásticos, cosa que antes no se tenía pensado. Nosotros vamos a empresa, no usamos guantes desechables, pero sí unos guantes industriales muy maleables que se lavan. Hemos optado nosotros cuando vamos a la industria por esto. Los cubrebocas son lavables, hay que tratar de hacer eso para disminuir el consumo del tipo quirúrgico, que son esos blancos y azules, que lo uso una vez un día y tirar, una vez un día y a tirar, una vez un día y a tirar. ¿No? ¿Qué mecanismos de control existen, doctor? Porque pues veo que son limitados, pero sí debe haber un mecanismo de control. Primero, para todo lo que es el sector productivo, que vuelvo a repetir, hospitales, clínicas, restaurantes, hoteles, industrias, servicios, todo, para todos, están las normas. Tenemos las normas ambientales, tenemos específicamente para el incremento de manejo de residuos peligrosos, la 052 Semarnat. Hablo de México, pero en otros países también las tienen. Con todo gusto, si tienen alguna duda de su país, los podemos apoyar. Grupo TSI ha trabajado en diferentes partes del mundo y conocemos o las normas o las leyes o los códigos, dependiendo como le llamen en su país, y los podemos apoyar también. Nos pueden escribir, contactarnos, ya sea por medio del canal de YouTube o por Facebook en Amerma, o en Grupo 11, Amerma Ecologistas o Amerma Secas, cualquiera de las dos son páginas de nosotros, y nos pueden escribir y con todo gusto los orientamos. Existen las normas, en el caso para los residuos peligrosos, en la 052 Semarnat, y para los biológicos infecciosos es la 87, el 087 ECOL, que es la que regula el manejo. Ojo, regula el manejo, y esto va para quien lo produce y para quien lo maneja, y también para quien lo destruye. Son 3 etapas. Quien produce es en el lugar donde se genera. Quien lo transporta es quien se lo lleva de donde lo produjeron a donde lo van a destruir, y quien lo destruye. Eso es en las 3 etapas del manejo de los residuos peligrosos y biológicos infecciosos. En el caso de lo que es la generación, ojo, yo tengo muchos y contrato a la empresa X para que me manejen los residuos biológicos infecciosos. Ok, viene la empresa X y se los lleva, y yo digo, ya,
Se los llevaron, ya no tengo yo ningún problema. No. La ley es muy clara. El que genera es responsable de su manejo, tratamiento y disposición final hasta su destrucción. El que lo genera, no el que se lo lleva, ni el que lo destruye, el que lo genera. ¿Qué significa eso? Que el que lo genera tiene que tener muy claro y contratar a empresas serias, establecidas, con todos, absolutamente todos sus permisos, para poder hacer la recolección, manejo, transportación, tratamiento, destrucción y destino final, que son las diferentes etapas. ¿Crees que sí se estén aplicando estas normas? No. Tal vez en algunos lugares sí, en algunas empresas sí, pero en la mayoría no. Es lamentable porque... Es triste. Es triste porque pues de ahí empezamos, ¿no? Que la situación a veces no se puede, pero a veces comprendo que las instituciones no tienen el número de personal para poder hacer las inspecciones y las provisiones correspondientes. Lo comentamos en nuestra plática, se me hace que fue la anterior, la de hace 15 días, en donde hice un comentario muy tácito y dije, esto no se trata de que vengan a inspeccionarme, esto se trata de una conciencia gremial, de humanismo, de un sentido de responsabilidad hacia ti mismo y hacia los demás. Porque si nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar nuestra familia y vamos a cuidar nuestra comunidad. ¿Cuál es el pensamiento ordinario? No generalizado, pero sí el más común. Es decir, yo genero residuos biológico-infecciosos o peligrosos y los manejo así, los desaparezco. Soy bien listo, ¿sí? Nomás que ese residuo de alguna manera te va a llegar a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tus trabajadores. Entonces, no es que seamos muy listos, es que nos creemos listos. Es de acuerdo también a un chiste muy coloquial, dice, no escupas para arriba porque te puede caer. Exactamente. Sí es lamentable que por irresponsabilidad expongamos a nuestra propia familia. Claro. ¿Sí? Yo allá en casa, en casa de todos, gracias. Pues tengo mi tapete sanitizante, antes de entrar pues limpio bien mis zapatos, ya tengo ahí mi gel, tengo mi spray para ponerme todo, llego y me cambio de ropa y la ropa que utilicé la dejo ya por separado. ¿Por qué? Porque es preocupante mi situación y me pongo otra ropa nueva. Claro. Sí, aunque esté en office home, así como pues, mi shortcito, pero con saco, ¿verdad? Ese es otro de los aspectos que están generando también un incremento del impacto ambiental. Quien hace las cosas bien, que también pues, es muy poca gente, se está incrementando el lavado de la ropa. Sí. Y el lavado de la ropa implica más consumo de agua y también más uso de detergentes. Los detergentes son altamente contaminantes para los macronutrientes, alteran y rompen los ciclos biológicos y desequilibran las plantas de tratamiento. Y ahí es cuando pondero yo, en lo personal, bueno, ¿qué es mejor? Esto, pero sin embargo tengo que vivir mi propia vida, ¿no? Y disminuir el riesgo posible para mí, para mi familia y para mi comunidad con la que yo convivo. Claro, ¿Sí? claro. Y así debe de ser. Y finalmente, ante este panorama, doctor, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué se debería hacer para que salgamos adelante? Primero que nada, hacer conciencia que en la medida que no se tenga la vacuna generalizada, vamos a seguir estando en factor de riesgo, cualquiera se puede enfermar o grave, cualquiera se puede morir. Sí. Ya lo hemos visto aquí y en cualquier país, que no es una cosa de una edad, que no es cuestión de un sector y tampoco es cuestión de un estado de salud, porque hemos visto gente que es completamente sana y se mueren.
otros que tienen enfermedades y les da COVID y salen sin problema. Entonces, es una enfermedad completamente atípica, no se sabe su comportamiento y también no se sabe que si me dé, yo salga bien. Ese es el primer punto. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros lo que debemos de tratar de hacer es desinfectarnos constantemente, como tú bien decías lo que tú haces en tu casa, estar desinfectando constantemente nuestras áreas, escritorios, el mouse, los que acostumbramos tener pluma, las llaves, el celular, el vehículo, los picaportes de todas las puertas, muchos le dicen manijas, no son picaportes, de las puertas me refiero de casa, de oficinas. Estar en un constante estado de asepsia, con desinfección, como antes lo dijimos en una plática. No es lo mismo limpiar que desinfectar. Hay que limpiar y hay que desinfectar. Derivado de eso se están generando, pues, como platicamos, ciertos residuos. Para nosotros controlar los cubrebocas, ya lo mencionamos, lo interesante es de que todos en su casa, en su empresa, en su oficina, en el lugar donde estén, tengan un contenedor para los cubrebocas, con una bolsita, volvemos a las bolsitas, ¿verdad? En donde ahí se generen cierta cantidad de cubrebocas, dependiendo de las personas que habiten el lugar o trabajen en el lugar. Lo que sí es de que antes de disponer el cubrebocas en el contenedor, trozarlo con tijeras, que no sirva para nada. Okay. Destruirlo, lo echamos. Ya se llenó media bolsita o lo que sea, sacamos la bolsita, le ponemos cinta y en la cinta le ponemos una etiquetita o con un plumón marcar la fecha en que estamos cerrando esa bolsa, que pueden ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Al viernes cerramos la bolsita y ya tengo los cubrebocas generados en toda esa semana, o desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes la cerramos, tenemos 7 días. Ahí, ya cerrada, con un marcador, un plumón, ponemos la fecha para que 3 días después, 3 días completos con sus días y sus noches, podemos disponerla y tirarla a la basura. Si somos un hospital, de ninguna manera podemos hacer eso. Si somos una clínica, no lo podemos hacer. Si somos un consultorio médico, tampoco lo podemos hacer. Estos tienen que ser manejados por una empresa especializada en manejo de residuos biológicos infecciosos. El primer tip que pasé fue para casa y oficina convencional, que no tenga, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen médico de empresa o tienen a su enfermero o enfermera, y ellos ya tienen que tener un contrato con una empresa que maneja residuos biológicos infecciosos. Pero bueno, para aquellas oficinas que no lo tienen, y para casa, ¿no? Entonces, después de 3 días de que cerraron la bolsita y lo marcaron, marcarlo, ponerle las fechas para orientarnos y saber que ya pasaron los 3 días, entonces ya lo podemos tirar. En el caso de los hospitales y todo esto que se trata de atención médica, sí debe ser a través de una empresa que esté certificada y acreditada para el manejo de biológicos infecciosos. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Otra de las cosas que podemos hacer es al lavar nuestra ropa, irnos definitivamente a los detergentes que son biodegradables y que nos conste que sean biodegradables. En el caso de México hay una página que se llama el consumidor, ¿cómo se llama? Sí, es Profeco, ¿verdad? Profeco. En esta página de Profeco ustedes métanse y le ponen detergentes en polvo para lavar la ropa biodegradables, y ahí le va a salir cuáles son los mejores. Y ahí lo van a consultar. Si vamos a estar lavando más la ropa, que sea con detergentes biodegradables. Igual para bañarme, ¿cuál es el mejor y adecuado jabón para asearme, para bañarme? Que eso lo hacemos diario y hasta 2 veces al día. Nos metemos a las páginas
de Profeco, y también cuáles son los jabones de barra o en tipo shampoo para cuerpo que sean biodegradables y vamos a que más nos convenzan y nos convengan. En el caso de los lavatrastes también igual, ya sea en polvo o en líquido, cuál es el jabón biodegradable más adecuado para nosotros lavar nuestros trastes. Esto es en cuanto a lo que es higiene. Para lo que es limpieza, tratar de utilizar el cloro, ojo, si nosotros utilizamos de estos líquidos que nos dan olor y utilizamos cloro, la realidad es de que pues, se va a inhibir, el cloro va a inhibir el olor. El aromatizante es correcto, el aromatizante, que a flores, que a lavanda, que a rosas y que lo que sea. Cuando ponemos cloro, se va a disminuir terriblemente el efecto del aromatizante. ¿Qué sería lo más adecuado? Pues primero usar cloro y después el del aromatizante. El cloro se puede hacer una dilución, como ya lo platicamos, también una dilución al 0.5% de hipoclorito de sodio y utilizar un atomizador, un piquetito de vinagre, de vinagre blanco, para que sirva también como un desinfectante, y lo aplicamos en los lugares y limpiamos y después utilizamos lo que es de aromatizante, ¿no? Y eso nos puede servir también para nosotros, para desinfectarnos nosotros. Platicamos la vez anterior de los virucidas, que ni siquiera sabemos qué son. Hagan su dilución de hipoclorito de sodio al 0.5%, un poquitito de vinagre blanco, y con eso se pueden desinfectar antes de entrar a casa. Esta es otra medida, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Que las empresas tomen conciencia, manejen sus residuos biológicos infecciosos de una manera correcta, que contraten a las empresas especializadas, que en las clínicas también, ojo, también es importante que en las clínicas y en los hospitales también se capacite, ojo con lo que voy a decir, se capacite a enfermeros, enfermeras, para ver la manera en cómo hacer la disminución de la generación de residuos. Ahorita es una etapa crítica y tal vez a lo mejor tratar de ahorita forzar una capacitación sería, desespérame, tengo tantos pacientes, a lo mejor de una manera programada o ver la manera en que pueden ser sesiones mínimas, como normalmente se dice en la industria, estas pláticas de 5 minutos que nos orientan mucho, podría ser una buena táctica para los hospitales y las clínicas de cómo ir disminuyendo la generación, porque también es otra de las tácticas para disminuir los contaminantes. Una es disminuir el uso, reutilización, darle 2 o 3 vidas a lo que se pueda, no es para todo, pero para eso es la capacitación, y seleccionar cómo puedo ir disminuyendo mi generación de residuos, ¿no? Realmente lo que en nosotros está es tratar de tener el menor contacto posible con agentes patógenos para que evitemos nosotros también la misma generación de residuos inútilmente, y también pues que entremos más a la etapa de desinfección y de asepsia por nuestra parte. Doctor, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista y pues antes que nada quiero agradecerte tu disponibilidad siempre para llevar a cabo este proyecto de sesiones de capacitación y consultoría. Ha sido un proyecto que pues ha detonado y creo que es en pro del beneficio de todos los ciudadanos que nos están escuchando, de todo nuestro público, y hacerlos llegar a ustedes una información que pues tan solo de estar aquí con nosotros pues es tan importante. Considero que el grupo TSI, grupo OMSE, Albarra de Guanajuato, que es la estación de la capacitación, y a Merma Ecologistas, agradecerles el favor de su atención. Nos vemos dentro de 15 días. Sí. Para llevar otro tema. Lo único que quería comentar antes de cerrar, perdón doctor, es de que si en nuestra audiencia alguien quiere que hablemos de un tema específico, que nos escriba, nos sugiera, y si lo conocemos, si está en nuestro alcance, y si no, con nuestro equipo de trabajo o con el ingeniero Raúl Pimentel, también lo podemos tocar.
adelante, los atendemos, los apoyamos para que estemos siempre en la actualización constante. Bueno, pues les agradecemos el favor de su atención y no lo olviden, dentro de 15 días con otro tema de capacitación y consultoría, Grupo TSI, Grupo OMCE y Amerma Ecologistas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias.